Marie-Julie realizó numerosas profecías sobre acontecimientos futuros antes de fallecer, y es posible que varios de estos ya se hayan cumplido, aunque todavía no se han asociado con sus visiones. Otras aún están por acontecer y contienen advertencias cruciales para la Iglesia y el mundo. Incluso llegó a hablar sobre los Juegos Olímpicos de este año en París, describiéndolos con detalles que muchos consideran sorprendentes. Hace aproximadamente un siglo, Marie-Julie Jéhénie advirtió que Francia incurriría en transgresiones contra Dios, lo que provocaría catástrofes de gran magnitud. El 13 de mayo de 1917, en Fátima, Portugal, 3 jóvenes presenciaron una aparición de la Virgen de Fátima. Lo más relevante de este suceso fueron las 3 profecías secretas que la Virgen reveló. Lucía, una de las videntes, divulgó las 2 primeras profecías. La primera presentaba una visión del infierno y predijo la pronta muerte de los jóvenes videntes, Jacinta y Francisco. La segunda anunciaba la Segunda Guerra Mundial y precisaba el momento de su inicio. Si te gustan videos de este tipo y deseas ver más, no olvides suscribirte abajo de este video. En cuanto a la tercera profecía, la Virgen pidió inicialmente que Lucía la divulgara en 1960, pero el Vaticano decidió no hacerlo público. No fue hasta el 13 de mayo del 2000 que se reveló finalmente al mundo. Mucho antes de Fátima, una monja francesa llamada Marie-Julie Jéhénie también profetizó sobre el fin de los tiempos. Sus visiones están estrechamente ligadas a las de Fátima y otros videntes, corroborando sus testimonios. La Virgen compartió muchos secretos con Marie-Julie, revelando numerosos misterios que se explicarán más adelante. Vamos a abordar una profecía que se relaciona directamente con un importante evento global aún controvertido. El 17 de diciembre de 1881, María relató que la Santa Madre le advirtió que había comenzado la era del pecado y que muchas madres empezarían a mostrar indiferencia hacia sus hijos inocentes. En aquel entonces, la gente no captó el verdadero significado de sus palabras. No obstante, durante los años 60, cuando países como Alemania, Francia e Italia legalizaron el aborto, el significado de la profecía de Marie se hizo evidente. Predijo que el mundo, debido a sus ofensas contra Dios, pronto sufriría castigos que se iniciarían en Francia y se extenderían globalmente. Muchos se cuestionan por qué estos castigos empezarían en Francia. Aquellos que presenciaron la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París en 2024 podrían haber encontrado una pista. La ceremonia incluyó elementos que deshonraban a Dios, como la representación de una reina casi desnuda y una cantante desnuda, evocando una parte de la famosa obra de Leonardo da Vinci, La Última Cena. Además, la ceremonia de clausura mostró una figura de una diosa sin cabeza con alas rotas, lo que representa ofensas evidentes contra Dios ante los ojos del mundo. Ante esta situación, emerge la cuestión de cuáles serían las consecuencias divinas. En sus visiones documentadas el 20 de septiembre de 1877 y el 4 de enero de 1884, Marie vaticinó terremotos repentinos, tifones destructivos, cosechas aniquiladas, enfermedades veloces y una precipitación de sangre que se prolongaría por 7 semanas. El mundo enfrentaría 3 días de completa penumbra. Aunque Marie no precisó la extensión temporal de estos sucesos, dejó claro que las calamidades tendrían un alcance mundial y serían catastróficas, arrasando con la tierra y exterminando a 3/4 de la humanidad, incluyendo la mitad de los franceses. Los seres humanos se tornarían tan escasos como la humedad en el aire, y esto no es una simple comparación. Habría que desplazarse extensamente para jalar a otra persona. A pesar de estas predicciones impactantes, se aseguró que esto no significaría el exterminio humano
y que todavía habría esperanza. Marie anticipó que después de esta era de desorden, signos divinos emergerían en el cielo, se alzaría un monarca celestial y se establecería un imperio divino en la tierra. Si bien fue parca en detalles, sus declaraciones sugieren que este soberano gobernaría a nivel mundial, no limitándose a una zona geográfica concreta. Después de atravesar esta intensa tribulación, la humanidad experimentaría una profunda transformación, adoptaría estilos de vida más simples y reavivaría su fe genuina. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Las diferencias entre distintas creencias religiosas se disiparían y todos se consolidarían en torno a la fe en Dios. Marie-Julie Jahenny indicó que Francia sería el origen de estos azotes globales, pues fue el primer estado en abrazar el catolicismo y recibió más bendiciones que otras naciones. Francia estaba encargada de salvaguardar la Iglesia y la auténtica doctrina en periodos de persecución y legado. No obstante, por sus errores y por haber renunciado a su monarquía bendecida, sería la primera en ser castigada, y estos castigos se extenderían prontamente a nivel global. París se consumiría en llamas y Marsella estaría estremecida. Numerosas ciudades serían devastadas por sismos y diluvios. La gente asumiría que todo está perdido, presenciando únicamente actos violentos y escuchando disparos y profanaciones. Es necesario que el mal culmine, ya que su continuación significaría la perdición de todas las almas. De no ser por una purificación divina de la tierra de los pecadores, el mal se intensificaría tanto que hasta las almas virtuosas perderían el juicio y sucumbirían al pecado. La Iglesia veraz debe prevalecer, incluso frente a la traición. Marie-Julie también reiteró lo de los 3 días de oscuridad, en los cuales las fuerzas celestiales se desatarían y erradicarían a todos los enemigos de la divinidad. La crisis emergería sin aviso y los castigos seguirían sin respiro. La oscuridad envolvería al planeta y el firmamento se desataría. El miedo inducido por las tormentas y la penumbra sería tan agobiante que aquellos carentes de fe o confianza en el poder divino perecerían. Durante esos 3 sobrecogedores días de oscuridad, se recomienda no abrir las ventanas, ya que observar el planeta sumido en la sombra resultaría en una muerte instantánea. El cielo se escondería y la tierra se fracturaría. En esos momentos críticos se deberá encender una vela consagrada, pues ninguna otra luz prevalecería. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, solo aquellos que estén resguardados internamente prevalecerán,
y el suelo terrestre se agitará con severidad, provocando un temor intenso durante esta época de sombras. Únicamente las velas santificadas alumbrarán en medio de esta densa oscuridad, y una sola vela bastará para iluminar durante toda esta noche aterradora. En los hogares de los impíos y blasfemos, estas velas no proporcionarán luz. Todo se sacudirá, salvo el lugar donde la vela santificada esté encendida. Esta vela, mientras arde, no se extinguirá. Todos deben congregarse alrededor del crucifijo y de mi imagen sacra. Esto causará una muerte aterradora durante la oscuridad. En este tiempo, demonios y seres malignos se manifestarán de las formas más escalofriantes. Nubes rojas, semejantes a la sangre, cruzarán el cielo. Fuertes tormentas harán temblar la tierra y lluvias impresionantes iluminarán el cielo en momentos inesperados. El suelo se estremecerá hasta sus cimientos. El mar se alzará con olas rugientes, desbordándose sobre los continentes. El mundo se transformará en un vasto camposanto, con los restos de los justos y los perversos sepultados bajo tierra. Marie Joly, durante sus trances, no solo recibió orientación espiritual, sino que también visualizó eventos en diversas partes del mundo, lo que le permitió anticipar lo que estaba por suceder. El 15 de septiembre de 1879, ella anunció el Kulturkampf de Bismarck. El 15 de septiembre de 1881, describió con precisión la muerte de Melanie Calvat, la vidente de La Salette, que ocurrió el 15 de diciembre de 1904. Asimismo, pronosticó la erupción en Montpellier, en Martinica, narrando los terribles sucesos que tendrían lugar a pesar de estar al otro lado del mundo. En 1881, Marie vaticinó la guerra de Bourges, indicando que ocurriría tras el fallecimiento de la reina Victoria, que se produjo en 1901. También anticipó la muerte del conde de Chambord, el último heredero directo de la Casa Real de Borbón. Justo antes de la elección de León XIII, Marie afirmó que el cardenal de la Adriática había sido escogido por Dios y que su reinado sería de Cristo, aunque no duraría mucho, y que se le llamaría Pío. Estuvo en lo correcto, ya que Pío X, el cardenal de Venecia, cumplió la profecía y gobernó durante 11 años, mientras que Pío IX reinó por más de 31 años. Marie Joly también predijo con acierto que Francia perdería su colonia de Argelia ante los árabes y que los sacerdotes de ese país enfrentarían severas pruebas. Ella anticipó la Primera y Segunda Guerra Mundial. El Señor le prometió que viviría para ver el inicio de estas calamidades, y efectivamente vivió hasta la Segunda Guerra Mundial. Sus visiones persistieron hasta su fallecimiento en marzo de 1941, que curiosamente no coincidió con la fecha anticipada. El 1 de diciembre de 1876, el Señor le aseguró a Marie Joly que su muerte ocurriría un martes, aunque ella falleció efectivamente en ese día de la semana. A pesar de que muchas de sus predicciones resultaron precisas y varios milagros en su vida fueron testificados y confirmados, ¿cómo se explica esta aparente contradicción? Quizás no fue un error. La promesa de fallecer un martes podría haberse cumplido de forma inesperada durante uno de sus éxtasis místicos. Marie Joly tuvo una visión mística de un cáliz sobre su cabeza y solicitó extrañamente que el cáliz permaneciera con ella. El Señor le respondió: «Esconderé mi corazón bajo este martes y vivirá en tu corazón. Tu corazón se quebrará como antes. Tu amor nunca desaparecerá. No olvidarás mi nombre. Debajo de la mesa del cofre, el aliento de vida de mi corazón se trasladará al cáliz». ¿Qué podría significar esto? ¿Es posible que Marie Joly se dispusiera a beber las últimas gotas del cáliz sacrificial como Jesús en el jardín de Getsemaní? ¿Podría ser que Dios le concediera este deseo, dado que sus últimas palabras se registraron en febrero de 1941?
¿No podría ser que entrara en un estado parecido al de la muerte el 4 de marzo? ¿O que su último éxtasis antes de fallecer fuera tan profundo que se confundiera con una muerte verdadera? Es un fenómeno observado en otros místicos en la historia de la Iglesia. Su última penitencia podría haber sido permanecer viva en secreto, cumpliendo así la promesa de morir un martes, dejando el verdadero día de su muerte desconocido para amigos y familiares. Las profecías precisas y los milagros que desafían la ciencia nunca cesan para un verdadero místico, y muchos milagros ocurren después de su muerte, autenticando la presencia del Señor. Marie-Julie profetizó, 8 meses después de su muerte en 1878, que Pío IX algún día sería elevado a gran santidad. Algunos pensaron que se refería a su canonización y que su santidad salvaría a Roma de grandes catástrofes. De hecho, Pío IX fue declarado venerable por el Papa Juan Pablo II el 6 de julio de 1985 y beatificado el 3 de septiembre de 2000. Las profecías del Señor sobre el corazón de Marie-Julie podrían tener un doble significado. Primero, en relación con su muerte oculta, y segundo, como un gran milagro para el futuro. Si algún día fuera exhumada, es posible que aún se encontrara su corazón latiendo, confirmando su estatus como mística. Marie-Julie, conocida como la Virgen de la Cruz y por su misión divina, nació en Coelho el 12 de febrero de 1850 en la aldea de Blaine, en Bretaña, Francia. Cuando tenía entre 3 y 4 años, su familia se mudó a una casa pequeña en un pueblo llamado La Frau, al norte de Blaine, donde vivió el resto de su vida. Era la mayor de 5 hermanos y, como muchas almas escogidas por Dios, procedía de un entorno humilde. Sus padres, piadosos y laboriosos, nunca imaginaron que su hija se convertiría en una de las grandes visionarias de su tiempo. Los padres de Marie-Julie desconocían que ella recibiría tantas bendiciones divinas y que tendría una misión especial para difundir el amor por la cruz y la importancia del sufrimiento sagrado, siendo un alma ofrecida en sacrificio para redimir las ofensas contra Dios y salvar a los pecadores. A través de ella, el cielo recordaría al mundo los castigos venideros, ya anticipados por otros santos y místicos, e invitaría a aquellos dispuestos a escuchar a cómo prepararse tanto espiritual como materialmente. Estos mensajes subrayaban las profecías sobre el nacimiento de un gran monarca, un rey sagrado bendecido por Dios, quien restauraría la fe católica romana tras años de castigo, persecución y desencanto. Él cooperaría estrechamente con un líder angelical, predestinado a dirigir la Iglesia Católica Romana en los tiempos finales antes de la aparición del Anticristo. Este período de paz y gloria prometido sería sin precedentes en la historia de la Iglesia a nivel mundial. Desde temprana edad, María Julia demostró signos de estar destinada a un camino excepcional. Durante una visita a la iglesia, una voz interna le solicitó: «Permanece aquí un poco más conmigo». A partir de ese momento, desarrolló un vínculo profundo con el sagrario y dedicó incontables horas a la oración en la iglesia o en lugares apartados para la reflexión. Con el paso del tiempo, se incorporó a la Tercera Orden de San Francisco, destacándose siempre por su sencillez, fervor religioso y profunda conexión espiritual. Se decía que recibía la Eucaristía con la pureza de un ángel. El 22 de febrero de 1873, justo antes de cumplir 23 años, María Julia cayó gravemente enferma al borde de la muerte. La Virgen María se le apareció prometiéndole la curación, pero le preguntó si estaría dispuesta a asumir los mismos sufrimientos que el Hijo de Dios.
María Julia aceptó la llamada a ser un alma que padecería por el bien de otros. La Virgen se le apareció de nuevo el 15 de marzo y le reiteró la pregunta sobre su disposición a soportar esos dolores, a lo que María Julia respondió afirmativamente. Los sufrimientos que se comprometió a superar se predijeron y permitieron que quienes la rodeaban atestiguaran la aparición de signos milagrosos. Las 5 llagas de Cristo emergieron como las primeras señales en María Julia, manifestándose el 21 de marzo de 1873. No obstante, más pruebas estaban por llegar. El 5 de octubre, ella recibió la corona de espinas, y el 25 de noviembre, la herida en la espalda, como la que sufrió Cristo al llevar la cruz. El 6 de diciembre, las cicatrices de los flagelos de Cristo se hicieron visibles en su espalda, y el 12 de enero de 1874 aparecieron dolorosas marcas en sus brazos, en los puntos donde las manos de Cristo fueron clavadas, además de una herida sobre su corazón. 2 días más tarde, nuevas señales de flagelación surgieron en sus brazos. Pocos días después de recibir 2 marcas de flagelación en su costado, las piernas y brazos de María Julia empezaron a reflejar los padecimientos de la pasión de Cristo, incluyendo una herida en la espalda. El 20 de febrero de 1874 se manifestó una enigmática herida en el dedo anular de su mano derecha, un anillo de sangre, simbolizando su elección por Cristo como su esposa espiritual. El 7 de diciembre, una última y destacada señal apareció en María Julia, observada por varias personas. Era una lesión atípica, diferente a las vistas en otros estigmatizados de la Iglesia. Una cruz y una flor se formaron en su pecho, acompañadas de las palabras «O crux ave», que traducido significa «Salve, oh cruz», junto con fragancias extraordinarias que emanaban de su cuerpo. El 25 de junio de 1875, Cristo entregó una promesa. «Próximamente les compartiré mis revelaciones. El mundo entero atestiguará mi afecto y mi fuerza». 3 días más tarde, afirmó que realizaría en ella más prodigios que en su hermana Margaret Mary. Además, a María Julia le fue otorgado un nuevo apelativo, como es común en las Escrituras, cuando el Señor designa a un alma para emprender un camino renovado en su devoción. Durante un éxtasis el 14 de marzo de 1876, María Julia detalló una visión donde presenció a San Francisco de Asís presentándose con un bloque blanco, semejante a una gran piedra angular, que sería el cimiento de una importante y divina labor de la cruz que tomaría lugar en Le Froide. Cristo consagró este bloque y, a continuación, surgieron ángeles portando un tomo con su nombre inscrito en letras de oro y sangre. Observó que el título en la cubierta del libro era María Julia de la Crucifixión. María Julia anunció que este tomo místico se abriría solamente 7 meses tras su fallecimiento. Fue entonces cuando la obra de la cruz, iniciada en su existencia, se propagó con mayor vigor, ofreciendo redención a innumerables almas. El 1 de agosto de 1876, el Padre Celestial solicitó su identidad, a lo que ella replicó: «Soy María Julia de la Crucifixión, Virgen de la Cruz, el emblema magnífico del pecador que se redimió, se mortificó y fue absuelto. Mi amado esposo, quien me confirió su gracia, me entregó la flor y me aceptó como su consorte. Pronto se recogerá la cosecha de la cruz del sufrimiento unida a la Eucaristía y los estigmas sagrados». El 27 de octubre de 1887, Jesús desveló la misión de María Julia, acompañada de la Virgen de la Cruz, mártir de mi corazón divino, y tú, mártir de mi cruz. Se asignaron misiones distintas. La Virgen de la Cruz fue seleccionada para difundir la magnificencia de mi corazón divino, y tú, para magnificar la gloria de mi cruz. Ella es la mártir de mi corazón divino, y tú, de mi cruz.
La empresa de mi cruz es vasta y se seguirá meticulosamente la labor del corazón divino. El obispo de Nantes, Monseñor Fournier, inició inmediatamente una indagación sobre los estigmas milagrosos que se manifestaron gradualmente en María Julia y en sus éxtasis extraordinarios, que empezaron a principios de los años 1870. Colaboró con el doctor Aimar Gorard, catedrático de la Facultad de Medicina en Clermont-Ferrand, para efectuar los exámenes clínicos requeridos. Cuando el médico inquirió acerca de lo que observó al recibir los estigmas, María Julia contestó: «Al recibir los estigmas, vi a Cristo con llagas luminosas, envuelto como si estuviera en la luz del sol. Un haz de luz emanó de cada llaga e impactó mis manos, pies y costado. Al final de cada haz había una gota de sangre roja. El haz que brotó del costado de Cristo era doblemente ancho que los demás y tenía la forma de un espíritu. El tormento que experimenté fue agudo, aunque breve». El médico pronto comprendió que las llagas de María Julia no eran comunes ni autoinfligidas, sino de origen sobrenatural. Prosiguió sus investigaciones por muchos años y atestiguó numerosos milagros. Las lesiones se profundizaban cada martes y luego únicamente en martes favorables. Sin embargo, el sufrimiento de los estigmas intensificaba, especialmente en esos días. En momentos destacados, los estigmas mostraban prodigios sobrenaturales, siempre anticipados con antelación. En el Día de Todos los Santos de 1884, Cristo prometió que envolvería a María Julia en un halo luminoso, lo cual aconteció en diciembre, durante la celebración de la Concepción Inmaculada. Su entorno observó una luminiscencia del tamaño de un cono, emanando de las heridas en sus manos, que perduraba aproximadamente 5 minutos. María Julia estaba dispuesta a padecer aún más para redimir a los pecadores, y por ende comenzó a experimentar padecimientos misteriosos y convulsiones físicas, que también fueron documentados por el médico. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Uno de estos episodios se inició en junio de 1880, igualmente previsto con antelación. Durante sus arrebatos místicos, María Julia experimentaba un dolor insoportable cada martes de la semana, prefigurando siempre el tipo de tormento que enfrentaría. El médico asistió en cada una de estas situaciones. Hacia el final de aquel año, decidió entregarse por completo a sus percepciones, tal como se había pronosticado el 19 de diciembre. Al igual que con los estigmas, cada percepción se manifestaba en momentos distintos. El martes siguiente a la profecía, perdió la capacidad de hablar, y 3 días más tarde, la audición. En breve tiempo, quedó totalmente ciega. Entre sus padecimientos hubo una transformación peculiar en su lengua que se tornó tan rígida como la roca, inmóvil y totalmente fragmentada, obstruyendo su garganta. Su boca quedó sellada y sus labios paralizados, pero finalmente se recuperó de este estado. El 10 de febrero de 1881, María Julia expuso las próximas fases de su martirio. Jesús inquirió si estaba dispuesta a soportar más sufrimientos y ella aceptó, enfrentando no solo nuevos dolores, sino también ataques demoníacos y años de hostigamiento. Desde que recibió los estigmas, María Julia tuvo que enfrentar constantemente las trampas del diablo. La Virgen María la advirtió repetidamente sobre estos riesgos, incluyendo una última advertencia el 26 de abril de 1874, asegurando que nunca la abandonaría en estos desafíos.
15 minutos después de la advertencia de la Virgen, el diablo realizó su ataque más despiadado. Asaltó a María Julia, dejándola lacerada y cortada, aunque las heridas jamás se infectaron y sanaron milagrosamente con agua bendita. Destruidos quedaron sus objetos sagrados, despedazó sus rosarios, arrancó íconos religiosos de las paredes, arrastró la crucifixión por el suelo e intentó dañar o sustraer objetos sagrados. Cuando había testigos presentes, también procuró empujarlos o asustarlos. Además, el diablo se manifestó de otras formas, apareciendo como un animal temible, una criatura horrenda o en su forma habitual, amenazando con condenar su alma e intentando persuadirla para que renunciara a su misión de salvar almas. Cuando estos intentos de intimidación no tuvieron éxito, varió su táctica, presentándose como un joven apuesto y seductor, ofreciendo riquezas o una cura para sus padecimientos, aunque siempre infructuosamente. En otras ocasiones, el diablo trató de engañar a María Julia durante sus pruebas, disfrazándose de ángeles o santos. No obstante, ella era extremadamente precavida y siempre examinaba las apariciones para verificar su autenticidad, desenmascarando a los impostores con astucia. Ella solicitaba al visitante celestial que realizara una muestra de devoción hacia el corazón divino. Si la visión era auténtica, el acto se efectuaría, pero si era diabólica, se esfumaría de inmediato. María Julia también era hábil para detectar cuando el maligno se disfrazaba de santo, al desvanecerse el brillo de los halos o al distorsionarse o romperse la cruz en las vestimentas. Después de estos primeros enfrentamientos con el maligno, el arcángel Miguel apareció y restauró todos los objetos que el demonio había sustraído de ella, brindándole un periodo de calma hasta enero de 1875. No obstante, tras este breve sosiego, inició un nuevo ciclo de adversidades, y el demonio adoptó tácticas aún más sorprendentes para tratar de desequilibrarla. En sus manifestaciones demoníacas, el maligno llegó al extremo de disfrazarse de santo, tratando de engañarla como si fuera solo otro visitante, como tantos que ella había recibido. Sin embargo, María Julia descubrió pronto el engaño al percatarse de que el supuesto santo no portaba una cruz en su vestimenta. Disfrazado así, el demonio intentó entregarle una hostia que ella rechazó. Solo podemos imaginar el terror de lo que realmente pretendía entregarle, puesto que en otras ocasiones intentó envenenarla, obligándola a tragar objetos perjudiciales. En una ocasión, intentó hacer que la comida fuera excesivamente grasosa y en otra, trató de introducirle un frasco de sangre envenenada en la boca, forzándola a cerrarla. Solo pudo abrir su boca después de que el padre David, su guía espiritual, realizara un exorcismo. Varias veces el demonio trató de impedir que recibiera la comunión, cerrando su boca. Sin embargo, el padre David permanecía pacientemente frente a ella con el sacramento hasta que el demonio la obligaba a abrirse. Aunque sorprendente, estos ataques se convirtieron en otro sacrificio que ofrecía para la redención de las almas. En ciertas situaciones lograba repeler al demonio simplemente rociando agua bendita. Las éxtasis de María Julia sucedían regularmente y, como en otros místicos auténticos, implicaban fenómenos extraordinarios. Durante estos eventos sobrenaturales, sus reacciones físicas naturales cesaban por completo. No reaccionaba al ser pinchada con alfileres, al ser quemada o al exponerse a luces intensas dirigidas a sus ojos. En algunas ocasiones, su cuerpo levitaba milagrosamente y tenía la capacidad de discernir entre objetos consagrados y profanos. Incluso podía identificar si una persona era clerical o no. Cuando reconocía que había un objeto sagrado frente a ella, lo veneraba con un beso profundo.
Si no lo era, permanecía indiferente o se negaba a venerarlo, como se observó en una de sus éxtasis de pasión. El 18 de octubre de 1877, durante su representación mística del Camino de la Cruz, María Julie hizo una pausa y solicitó una imagen de San Francisco. Un sacerdote visitante tenía una en su breviario y se la ofreció, pero María Julia quedó inmóvil y no la veneró. El sacerdote David detectó inmediatamente que la imagen no había recibido una bendición y tras consagrarla, Marie Julie empezó a rendirle homenaje efusivamente, besando repetidamente la figura. Durante este trance místico, algunos visitantes le ofrecieron un rosario a Marie Julie. Sin embargo, ella declinó besar o rendirle culto, como normalmente hacía. Luego, uno de los visitantes recordó que el crucifijo original del rosario se había perdido y que había sido reemplazado por otro que no había sido bendecido. Después de que el nuevo crucifijo fue santificado, Marie Julie expresó su aprobación, besando el crucifijo y el rosario con fervor antes de continuar con la representación de sus sufrimientos pasionales que estaba viviendo en ese instante de éxtasis. En ocasiones, Marie Julie también desvelaba datos sorprendentes sobre las reliquias que se le mostraban durante sus trances, información que era desconocida para otros. En un evento destacado, se presentó ante ella una reliquia sin previo aviso y ella instantáneamente confirmó algo que el propietario apenas sospechaba. Se trataba de un trozo del rosario que había tocado el costado de Jesús, que incluso incluía un fragmento de su corazón. Dicha reliquia era propiedad de la marquesa de la Frontera y hasta hoy es guardada por su familia. Aparte de estos eventos sobrenaturales, Marie Julie tenía frecuentes encuentros celestiales durante sus éxtasis, que le proporcionaban considerable consuelo y dirección espiritual. Las figuras constantes de Jesús y la Virgen María estaban a menudo presentes, aunque también tuvo visiones del Padre Eterno y del Espíritu Santo, que se le aparecían como un lobo o en llamas ardientes. La cantidad de santos que la visitaban era extensa, algunos de los cuales le relataban detalles precisos de sus vidas, rectificando los errores cometidos por historiadores y cronistas a lo largo del tiempo. Incluso santos menos conocidos se le revelaban, contándole sus historias. Marie Julie llegó a tener tanta afinidad con San José que en un trance el 1 de abril de 1880 llegó a desafiarlo en broma, buscando obtener ciertas bendiciones. El episodio se intensificó hasta que Jesús intervino para poner fin a la situación, liberando a San José de las insistentes peticiones de Marie Julie. Al año siguiente, Marie Julie profetizó sobre la persecución de la Iglesia y del Papa. Advirtió que la Iglesia católica enfrentaría una severa persecución, tanto desde dentro como desde fuera. Advirtió que líderes eclesiásticos y políticos intentarían socavar las doctrinas tradicionales de la Iglesia, buscando distorsionar o desvirtuar sus creencias y rituales. En sus visiones, anticipó periodos tumultuosos donde muchos fieles estarían desorientados y la doctrina cristiana auténtica sería puesta en duda, provocando que numerosos se alejaran de la fe. Describió que el Papa sufriría enormes retos, siendo blanco de ataques tanto de adversarios externos como de miembros dentro de la propia institución. Ella destacó que importantes disensiones, identificadas como cismas, emergían en la Iglesia, donde tanto líderes como devotos experimentarían fuertes disconformidades sobre lo considerado correcto o erróneo. Para María Julie, este no sería un simple desacuerdo, sino un conflicto espiritual intenso, en el cual se examinarían tanto la fe como los principios morales de la comunidad.
María Julie argumentaba que esta hostilidad hacia la Iglesia era parte de un esquema más extenso, dirigido a desmantelar el cristianismo y reconducir a los fieles hacia Dios. Ella vaticinó que numerosos fieles serían objeto de persecución, sufrirían y hasta podrían llegar al martirio debido a sus creencias. Esta fase representaría un periodo crucial en el que la fe cristiana auténtica sería puesta a prueba rigurosamente. Sin embargo, sostuvo que aquellos que perseveraran en su creencia serían finalmente bendecidos por Dios. Segunda predicción: castigos celestiales y cataclismos. María Julie Jéheny preveía que Dios dispensaría severos castigos sobre la humanidad por sus pecados y por alejarse de la fe. Relataba que calamidades y desastres actuarían como señales divinas para instar a la humanidad a enmendar su camino y retornar a la fe. Estos castigos funcionarían como medidas correctivas divinas diseñadas para reconducir a los seres humanos al camino correcto. Relató terremotos de magnitudes apocalípticas que aniquilarían ciudades completas, fisurando la tierra y colapsando edificaciones. Además, predijo que tormentas feroces se volverían rutinarias, con precipitaciones devastadoras que aterrorizarían a las poblaciones, arrasarían con hogares y causarían estragos generalizados. María Julie también advirtió que varias zonas sufrirían el embate de huracanes e inundaciones, destruyendo todo a su paso. Mencionó que una de las peores consecuencias sería la hambruna. Aseguró que los cultivos serían aniquilados por condiciones climáticas extremas, como inundaciones continuas y tormentas desmesuradas. Esta escasez de alimentos provocaría un sufrimiento inmenso, en especial entre los más desfavorecidos que batallarían por acceder a sustento. Mencionó que enfermedades y plagas se propagarían con rapidez, impactando la salud de millones. María Julie también indicó que conflictos bélicos surgirían motivados por la codicia y ambición desmedida de líderes mundiales, dejando a su paso destrucción y desolación. Afirmó que todas estas tribulaciones serían resultado de que la humanidad se ha desviado de Dios, olvidando valores esenciales como el amor, el respeto y la compasión. Declaró que estos desastres serían un llamado para que la gente reforme su conducta, se arrepienta de sus faltas y retome las doctrinas divinas. Según María Julie, aquellos que se mantuvieran fieles y confiados en Dios a través de estas adversidades estarían protegidos y al final se restauraría la paz. Guerra civil y desorden generalizado. María Julie Jéheny anticipó que el mundo enfrentaría un extenso conflicto interno y una era de caos absoluto. En sus revelaciones, percibía a las personas enfrentándose unas contra otras, no solo entre naciones, sino también dentro de las mismas comunidades, como un enfrentamiento entre vecinos. Describía imágenes de levantamientos, con multitudes en las calles desafiando y enfrentando a sus autoridades, llevando a la desintegración del orden y la estructura social. Ella detallaba que este conflicto interno sería distinto a los tradicionales enfrentamientos militares. En esta ocasión, las confrontaciones ocurrirían dentro de las urbes, entre los mismos ciudadanos. El descontento y la sensación de traición alcanzarían niveles críticos, resultando en actos de violencia extremadamente lamentables. Los sistemas de gobierno colapsarían y en muchos lugares desaparecerían las figuras de autoridad que tradicionalmente garantizaban el orden. Según Marie Julie, este vacío de poder provocaría una profunda sensación de inseguridad, incluso dentro de los hogares. Los robos serían frecuentes y el temor se diseminaría rápidamente entre la población. Las vías públicas se tornarían peligrosas y las familias se verían obligadas a ocultarse o defenderse para poder subsistir. Ella anticipó que la violencia se extendería rápidamente,
generando destrucción, pérdida de vidas y un sufrimiento generalizado. Marie-Julie también explicó que esta guerra civil surgiría de factores combinados como la pobreza, desigualdades sociales, decadencia moral y la manipulación de líderes ávidos de poder a toda costa. La gente, hastiada de falsas promesas y desprovista de esperanza, optaría por la rebelión, considerando que la violencia sería el único medio para efectuar cambios. Destacó que, para superar este caos, sería crucial que las personas volvieran a adoptar principios de amor, fe y respeto mutuo. Solo así podría restablecerse el orden y la paz social. Para Marie-Julie, este período de guerra civil actuaría como una advertencia, señalando que la humanidad necesitaba modificar sus conductas o enfrentar más devastaciones en el futuro. Predicción número 4. El ascenso de un gran monarca y un santo papa. Marie-Julie Jeheni predijo que tras un tiempo de intenso sufrimiento y caos, un líder especial enviado por Dios restauraría la paz y la fe, tanto en Europa como en el resto del mundo. A este líder lo denominaba el Gran Monarca, un rey justo y piadoso que instauraría el orden y la justicia. Este monarca, inspirado por divinas directrices, tendría la misión de unificar naciones, rectificar injusticias y revitalizar la fe auténtica en la población. Lo describió como un hombre modesto que enfrentaría numerosos retos antes de ser reconocido como el líder necesario durante esos tiempos desesperados. Sería visto como un salvador, proporcionando esperanza a quienes habían perdido toda confianza en la humanidad. Según Marie-Julie, este no sería un líder común, sino alguien cuyo corazón estaría lleno de amor por su pueblo, gobernando con sabiduría y compasión. Junto al gran monarca estaría el Santo Papa, una figura espiritual elegida por Dios para liderar la Iglesia Católica en estos periodos turbulentos. Este Papa destacaría por su profunda sabiduría y, en conjunto con el gran monarca, trabajarían para reinstaurar las verdaderas creencias y moralidades cristianas que hubieran sido comprometidas. Serían considerados como redentores del mandato celestial en la tierra, enmendando los errores y encaminando a la humanidad hacia un futuro más equitativo y sereno. Marie-Julie detalló que el gran monarca y el papa enfrentarían numerosos retos, dado que no todos respaldarían su liderato. Deberían lidiar con adversarios influyentes que tratarían de frustrar sus esfuerzos, pero con el respaldo divino superarían todas las adversidades. Actuarían como faros de luz en la oscuridad, orientando a los fieles a seguir la senda adecuada. La victoria del gran monarca y del Papa sería una señal de que Dios aún vela por la humanidad, incluso tras prolongados periodos de penuria. Marie-Julie consideró esto como un compromiso celestial, garantizando que tras las épocas arduas siempre existiría la esperanza de reconstrucción y rejuvenecimiento. El gran monarca y el Papa serían los catalizadores de esta revitalización, instaurando una era de paz y bonanza que el mundo anhelaba intensamente. Marie-Julie Jeheni proclamaba que la Iglesia y el mundo atravesarían un tiempo de gran apostasía, caracterizado por el renuncio de la fe por parte de muchos. Ella interpretó esta apostasía como uno de los indicios más claros del fin de los tiempos, con valores cristianos y éticos desechados, llevando a numerosos a desviarse de su ruta espiritual. Sostuvo que en esta etapa la gente se tornaría más materialista y desinteresada por lo divino. La búsqueda de satisfacciones, riqueza y poder regiría sus corazones y los preceptos de la Iglesia serían desatendidos o incluso despreciados. La fe, pilar en la vida de muchos, empezaría a desmoronarse y la sociedad se distanciaría cada vez más de los principios cristianos.
Marie-Julie advertía que incluso dentro de la Iglesia surgirían obstáculos. Varios líderes eclesiásticos comenzarían a cuestionar o modificar las enseñanzas tradicionales, sembrando confusión entre los fieles. Preveía que algunos clérigos se verían involucrados en escándalos, mostrando un ejemplo nefasto y alejando aún más a la gente de la fe. Este sería un período de gran incertidumbre, donde la doctrina verdadera sería suplantada por ideologías que no concuerdan con las enseñanzas de Cristo. También predijo la aparición de falsos profetas, quienes ofrecerían respuestas simplistas y soluciones inmediatas a problemas complejos, pero sus promesas resultarían engañosas. Estos líderes ilusorios intentarían seducir a las masas con palabras cautivadoras, pero en realidad estarían desviando a muchos de la senda de Dios. Marie-Julie resaltaba la importancia de la cautela y el juicio crítico, advirtiendo que el adversario emplearía cualquier recurso para engañar y desorientar a los fieles. También subrayaba que la carencia de fe acarrearía graves repercusiones, no solo en el plano espiritual, sino también en el social. En ausencia de la influencia divina y los principios cristianos, el respeto hacia los demás se erosionaría, y la sociedad se vería sumergida en mayor violencia, inequidad y desunión. La falta de fe impulsaría a las personas a comportarse de manera egoísta, pensando únicamente en sus intereses y obviando el sufrimiento ajeno. Marie-Julie sostenía que, pese a las adversidades, Dios no desampararía a sus seguidores. Afirmaba que, aun en medio de la apostasía, existiría un grupo reducido de fieles que se mantendrían firmes en su fe, invocando y sosteniendo el fervor del amor divino. Estos fieles constituirían la esperanza de un futuro mejor, y mediante sus plegarias y constancia, la luminosidad de la fe podría reavivarse en el mundo. Instaba a la gente a no desfallecer y a seguir confiando en Dios, incluso cuando las circunstancias parecieran desesperanzadoras. Para Marie-Julie, la apostasía sería una prueba, un desafío que permitiría que la fe verdadera resplandeciera con mayor intensidad al final, demostrando que incluso en los momentos más arduos, Dios permanece cercano, orientando a quienes conservan su creencia.